Buenos días, buen sábado. Hoy vamos a hacer esto en la catequesis. Vamos a dar 9 consejitos clave para la nueva evangelización. El Papa Juan Pablo para la nueva evangelización propone, aparte de nuevo método, nuevo ardor, propone acoger, proponer y acompañar. El primer punto que podemos considerar es este: la nueva evangelización es mucho más que redes sociales. La nueva evangelización no se trata primeramente de actualizarse mediante cursos, métodos o una cuenta en la red. Siempre que se parta de un lugar distinto al de un corazón enamorado, será artificial y también será falso. Las redes sociales muchas veces terminan confundiendo al evangelizador y rindiéndole como un culto a sí mismo, porque se habla de seguidores, de likes, y eso es una autopromoción. La nueva evangelización debe nacer de un corazón enamorado y tener en el corazón de Cristo su modelo. Además, en las redes sociales la persona termina muchas veces creyéndose el personaje que inventó y no siendo ella misma. Acoger. El cambio de época que estamos viviendo se caracteriza por la pérdida del sentido de la trascendencia. La cultura en las nuevas generaciones parten prácticamente de cero en la fe. La cultura de la muerte ha hecho estragos en el conocimiento de Dios. Además, la cultura de la muerte impone un desprecio a la vida que es violento y hace que la vida no tenga valor y por lo tanto no sea defendida. De aquí a perder a Dios en la vida hay un pasito. Por eso, el primer aspecto de la nueva evangelización debe ser acoger con los brazos abiertos. Ese primer anuncio muchas veces será acoger con cariño a la persona, hacerla ver que nos importa y que le queremos para que llegue a poder tener una experiencia de Dios. Preguntarle por su vida, por la abuela enferma, por lo que nos hemos enterado que le pasa. La nueva evangelización comienza al encontrarnos con la humanidad, no con el concepto. Ella debe darse cuenta que en ella hemos descubierto a alguien en quien Dios está presente. Segundo, la acogida debe ser efectiva. La gente va donde siente que la reciben bien, con cariño. A veces dejan la iglesia justo por eso, porque la recibieron mal. Nos hemos acostumbrado a que la gente va a misa, se sienta y después se va. Pero en el contexto actual es algo que no puede continuar así por mucho tiempo. Tal vez sí en las personas más ancianas, pero no en los jóvenes. Cuando uno llega tiene que ser recibido. Alguien tendrá que hacer una pastoral de acogida y que se sientan como en casa. Lo que este mundo debe descubrir no es solo que Dios existe, sino que existimos para Dios, que le importamos. Y para hacerle entender eso a la persona tiene que ser también importante para nosotros. Y para hacerle entender eso a la persona, también tenemos que hacerle entender que es importante para nosotros. Tercero, y ponérsela fácil a los que llegan. Otro de los aspectos claves es que la gente debe encontrarse con gente, no con normas, con horarios o con carteles. A veces parece cuando uno quiere hacer un trámite y lo atiende el sistema. Uno termina cortando porque no le soluciona a la máquina el problema. El tema no es llegar a un sitio donde todo está organizado con un montón de normas, sino que uno tiene que llegar a un lugar donde se lo ha querido, donde me sienta querido. Cuarto, ayudar en lo material contribuye muchas veces a sanar lo espiritual. Citando la sanación de Jesús del paralítico, la gran necesidad que tiene el hombre del perdón de sus pecados puede a veces no ser percibida por quienes acuden a la iglesia. Sí, lo que perciben es las necesidades más perentorias que tiene la persona. Por eso, cuando nosotros salimos en socorro a esas personas, a las necesidades de alguien, la persona se siente acogida y amada. Y ahí entonces descubre que la verdadera misericordia de Dios es el saberse perdonado y que la sed de Dios que tiene la persona o de sanación es justamente la gracia. Quinto, no poner malas caras. Hay que mortificar el ánimo, así se llega mejor.
Nuestro estado de ánimo no debe tapar la misericordia de Dios. Como cuando el párroco o el catequista tienen un mal día y lo retan o miran mal a quienes nos piden ayuda. Mortificar nuestro estado de ánimo no solo es la mortificación más grande y más agradable a Dios que podamos hacer, sino que también supone una autodisciplina mayor interior y una negación de nosotros mismos que nos abre al misterio del otro y que es totalmente necesaria. El tercer aspecto es proponer. Sexto, asumir una máxima. Los creyentes no poseen la verdad, sino que la sirven. La sociedad secularizada y relativista de hoy acusa muchas veces a los creyentes de soberbia, cuando estos proyectan que se creen en posesión de la verdad. Es importante negar esta acusación, pero no solo con palabras, sino con obras, dando justamente vuelta a esta afirmación. Miren, es importante entender esto. No es cierto que nosotros seamos poseedores de la verdad. En todo caso, la verdad es Jesús. Es Él quien nos quiere poseer. Y nosotros somos siervos de Dios e instrumentos de Dios de su verdad. Dios es la única verdad y nosotros servimos a esa verdad y no podemos falsificarla. Por eso la transmitimos tal cual es. Se trata de mostrar una actitud humilde, la de un siervo con un mensaje que no es dueño, sino que lo poseemos y lo presentamos humildemente. La verdad de Dios, transmitida y custodiada sin contaminarla con nuestras ideologías. Tercer elemento, acompañar. Séptimo, una carrera que termina solo con la muerte. Lograda la acogida y la propuesta con éxito, la carrera no ha terminado todavía, solamente la muerte lo termina. Por eso nosotros tenemos que seguir acompañando, estar, ver si la semilla de fe crece o si las piedras alrededor la están ahogando. Acompañar la fe significa estar incondicionalmente con la persona, significa amarla genuinamente. Octavo, para acompañar necesito ser acompañado. También es importante que nosotros comprendamos que en la nueva evangelización, para poder acompañar, tenemos que ser acompañados. Debemos pensar cómo estamos siendo nosotros acompañados, si lo estamos haciendo y si la gente que nos rodea tiene autoridades de la fe, referencias que le hacen creíbles, que les dan buenos consejos, que les dan palabra de discernimiento o la hacen tirar para arriba. Porque ¿saben qué? En esto de la nueva evangelización, como los discípulos de Maús, muchas veces nos frustramos. Entonces es bueno tener un acompañante. Y noveno, por último, paciencia y ardor son las claves del acompañamiento. Uno de los últimos aspectos es la necesidad de integrar la infinita paciencia de Dios con uno mismo, con los demás y con quienes se acompaña cuando no se sabe si van para adelante o para atrás. Y esto hacerlo con un corazón ardiente. A veces la paciencia suele ser la excusa para caer en la indiferencia y para bajar los brazos. Entonces ahí es donde los acompañados no son más acompañados. Cuando se dice que si Dios es misericordioso y bueno, tranquilo, que peque nomás, total no pasa nada. En ese sentido tenemos que cuidarnos de una de las deformaciones de nuestro tiempo. Y una de las deformaciones de nuestro tiempo, lamentablemente, es no cambiar nada. Apelar a la misericordia de Dios para que nosotros quedemos tal cual, para que nosotros nos venzamos dramáticamente al pecado. Que es lo mismo que decir, justificar lo que está mal, total, no pasa nada, como todos lo hacen. Tenemos que ser pacientes pero a la vez ardientes y no hacer pactos con la mediocridad o la tibieza, sino ser asertivos. Cristiano es aquel que nunca pierde la esperanza en la santidad y que la busca. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Buen fin de semana.